Ley de Coulomb, solución de problemas. Problema de tres cargas puntuales. El problema desarrollado en clase respecto a tres cargas puntuales en este momento se va a desarrollar utilizando el teorema de cosenos. Como podemos observar, tenemos una carga Q1 de 4 por 10 a la menos 9 coulombs, una carga Q2 de menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs y una carga Q3 de menos 8 por 10 a la menos 9 coulombs. La distancia que separa Q1 y Q2 es 6 centímetros, Q1 y Q3 10 centímetros, Q2 y Q3 8 centímetros y conocemos un ángulo θ de 37 grados. El problema consiste en calcular la fuerza eléctrica resultante sobre Q3 debido a Q1 y Q2. Para esto debemos identificar las fuerzas que actúan. Primero tenemos una fuerza de atracción de Q1 hacia Q3. Tenemos una fuerza de repulsión de Q2 hacia Q3. Empleando estas dos fuerzas, utilizaremos el teorema del paralelogramo para calcular la fuerza resultante, que en este caso sería el vector azul. Para calcular la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 1, hemos empleado la notación F31. Utilizamos la ley de Coulomb. Tenemos F31 igual a K por Q3 por Q1 sobre R31 al cuadrado. Reemplazando datos tenemos el valor de K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. El valor de las cargas las vamos a colocar empleando valor absoluto, de manera que Q3 es 8 por 10 a la menos 9, Q1 4 por 10 a la menos 9 y R31 expresado en metros utilizando notación científica sería 1 por 10 a la menos 1 metros, que equivale a los 10 centímetros. Realizamos operaciones agrupando 9 por 8 por 4 y por otro lado las potencias de 10 tendríamos 10 a la 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 y al final ubicamos las unidades Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por Coulomb al cuadrado. En la parte del denominador tenemos la distancia elevada al cuadrado. Nótese que las unidades también se elevaron al cuadrado. Al simplificar esto, el resultado es 288 por 10 a la menos 7 newtons. Al expresar esto en notación científica, tendríamos 2,88 por 10 a la menos 5 newtons. Análogamente, se calcula la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 2. La llamaremos F32. Reemplazamos datos de la misma manera que la fuerza anterior. Agrupamos y calculamos y obtenemos el resultado F32 igual a 6,75 por 10 a la menos 5 newtons. La variación que hay respecto al cálculo de la fuerza resultante realizada en clase
es que ahora emplearemos la ley de los cosenos. Debemos tener en cuenta que la ley de cosenos, al emplearla en la suma de vectores, utiliza el signo más en el tercer término. Podemos observar la ley de los cosenos: a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado más 2bc por coseno de a. Las letras mayúsculas identifican los vectores y la letra minúscula a identifica el ángulo, que también es conocido. En la figura podemos observar el vector vino tinto corresponde a la fuerza 3, 1. En este caso, identificaremos con la letra C para reemplazar dentro de la fórmula. El vector naranja sería la fuerza 3, 2. Y en este caso, el vector que vamos a hallar es la fuerza resultante, sería A. Al reemplazar en la fórmula los datos, tendríamos lo siguiente. Si reemplazamos los datos conocidos, y posteriormente calcularemos obteniendo los resultados que se presentan en pantalla. El resultado final de la fuerza al cuadrado es de 22,77 por 10 a la menos 10 newtons al cuadrado. Al extraer la raíz cuadrada, tendremos que fuerza resultante es igual a 4,77 por 10 a la menos 5 newtons. Podemos observar que el resultado es igual al que se obtuvo utilizando descomposición de vectores. Puede haber alguna pequeña diferencia en los decimales, pero es debido al redondeo que se hace en los datos al recortar el número de decimales. Para calcular el ángulo de la fuerza resultante, empleamos nuevamente la ley de los cosenos. En este caso, empleando el diagrama anterior de la suma de vectores por el método del paralelogramo, podemos observar que el ángulo θ se repite en la parte interna del paralelogramo, con lo cual formaremos un triángulo con los tres vectores, que es equivalente a emplear el método del triángulo. La ley de los cosenos para solución de triángulos tiene el tercer término negativo, al contrario de la ecuación anterior que tenía este término positivo. Debemos tener en cuenta que al aplicar la ley de los cosenos, el ángulo al cual se le aplica coseno debe ser opuesto al vector, de manera que debemos utilizar el vector f3,1 en la parte izquierda de la ecuación para que dentro de la ecuación aparezca coseno de alfa. De esta manera, la ecuación quedaría así: f3,1 al cuadrado igual a f3,2 al cuadrado más fr al cuadrado menos 2 veces f3,2 por fr por coseno de alfa. Despejamos el coseno de alfa, obtenemos el siguiente resultado, que al reemplazar datos f3,1
sería 2,88 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. F32, 6,75 por 10 a la menos 5 newtons elevado al cuadrado. Y FR, fuerza resultante, es 4,77 por 10 a la menos 5 newtons. En la parte del denominador tenemos menos 2 por 6,75 por 10 a la menos 5 newtons por 4,77 por 10 a la menos 5 newtons. Realizamos operaciones y simplificamos de manera que el coseno de alfa es 0,933. Aplicamos arco coseno para calcular alfa y obtenemos que alfa tiene un valor de 21,09 grados. El resultado final sería: la fuerza resultante sobre Q3 debido a Q1 y Q2 es de 4,77 por 10 a la menos 5 newtons, dirigida 21,09 grados al noreste. En la gráfica podemos observar este resultado.